Buenas, vamos a seguir con nuestro club de lectura, vamos en nuestro segundo capítulo. Recuerden que ya leímos el primer capítulo que se llamaba Me casé con una mujer maravillosa, María. Ahora vamos para nuestro segundo capítulo. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, que esta lectura del día de hoy sea de mucho provecho y podamos escuchar su voz a través de las palabras que aquí están plasmadas en este libro. Capítulo 2. ¿Cómo me dolió ser tan pobre? Miren la imagen tan bonita que hay en este capítulo 2. Evangelio. Augusto, el emperador romano, publicó por aquellos días un decreto disponiendo que se empadronaran todos los habitantes de su imperio. Cuando se hizo este primer censo, Cirino era gobernador de Siria. Todos tenían que ir a empadronarse, cada uno a su ciudad natal. Por esta razón, también José, descendiente del rey David, se dirigió desde Nazaret, en la región de Galilea, a Belén, en Judea, de donde procedía el linaje de David. Fue pues allá a empadronarse juntamente con María, su esposa, que se hallaba embarazada. Lucas 2, 8 al 20. Nuestra boda. Uy, para mí esta parte es divina porque Diosito me habló mucho a través de las palabras del padre Eduardo sobre las bodas. Nuestra boda. Después de que María regresó de Ain Carén y aclaramos las cosas, comenzamos la preparación de nuestra boda para poder vivir juntos, pues todavía cada uno vivía con su familia. Contábamos para eso con la ayuda de nuestros padres. Mi papá no estaba muy convencido de que me casara con María ya embarazada. A pesar de eso, fue el que más gastó para nuestra fiesta. Se lo agradecí mucho. En los sacrificios que hacía, podía ver cuánto me quería. Según nuestras costumbres, el matrimonio tiene dos partes. La primera, que ya les he contado, es cuando los papás de los novios se ponen de acuerdo y se formaliza el compromiso, al punto de que ya son marido y mujer, aunque no vivan juntos. Lo que comenzamos a preparar fue la segunda parte, es decir, la celebración de la fiesta, al final de la cual María comenzaría a vivir conmigo en nuestra casa. El día de la boda, mi novia se arregló en casa de sus padres con sus amigas, y ahí se congregaba desde la tarde la mayoría de invitados. Ahí me esperó a mí, el novio. Ya por la noche, mi mamá adornó mi turbante con una corona de flores. Cuando oscureció, acompañado por mi grupo de amigos, me fui a casa de María, formando un cortejo, cantando y llevando antorchas. Al llegar, me emocioné al ver a mi María vestida de novia. Lucía una corona de azahares, vestido blanco y manto azul. Se veía muy hermosa, a pesar de cubrir su rostro con un velo transparente. Salió de su casa junto con sus amigas, familiares y demás invitados. Una vez que estuvimos juntos, nos dirigimos a casa de mis padres para celebrar el primer banquete, pues la fiesta duraría varios días. Las calles oscuras del pueblo se iluminaron con las antorchas y las velas que llevábamos. Nuestro pueblo, tan silencioso, se llenó con la música de tamborcillos, panderos y una cítara que animaban todo el cortejo. En el patio habíamos hecho una enramada. Al frente, María y yo quedamos de pie, ante el anciano rabino Isaacar. Era el momento más solemne. Yo me sentía nervioso y al mismo tiempo muy contento. El rabino nos tomó de las manos y pronunció de memoria las palabras de la Biblia. Dijo: Dios no es bueno que el hombre esté solo, por eso le dio a la mujer por compañera. Luego se dirigió a mí: José, de acuerdo a nuestra sagrada ley que nos dejó Moisés, recibe a María como tu esposa y llévatela a tu casa. Que el Altísimo les conceda muchos hijos, que haga brillar su rostro sobre ustedes y los guíe toda su vida por el camino de la paz. Después el rabino nos ofreció una copa de vino y tanto María como yo tomamos. Después, con cuidado, le puse a María el anillo de matrimonio. Entonces el rabino, con otra copa de vino en la mano, pronunció las bendiciones sobre nuestro matrimonio,
y de nuevo nos dio a beber de esa copa. Cuando se la devolvimos, él la estrelló contra el suelo para simbolizar que así, como una copa rota no puede componerse, tampoco un matrimonio roto puede rehacerse. Todos cantamos algunos salmos de alegría matrimonial, como el Salmo 128. Dichoso el que cree en el Señor. Comerás del trabajo de tus manos y te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda al centro de tu casa, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Con los salmos alegres se dio por terminada la ceremonia oficial y a comenzar la fiesta. Ya era tarde y todos los invitados estaban con hambre. Se sirvieron bandejas con aceitunas, queso y dátiles, y desde luego las jarras de vino tinto, tan importantes para nosotros porque el vino es el símbolo del amor. Mi padre lo había ido a comprar a Caná, donde se hace el vino más famoso de nuestra región, y no ahorró dinero, sino que lo compró en abundancia, para simbolizar cuánto amor le tenía a María y cómo ella me correspondía con creces. Siguieron los platos principales, charolas con carne de cordero y de res. Eso era el lujo de la fiesta, pues como pobres éramos, pocas veces comíamos carne. Por eso todos esperábamos las fiestas, sobre todo los casamientos que duraban varios días. La carne se acompañaba con verduras como zanahorias y cebollas, platones con queso y canastos con pan. Para el final de la comida, mi mamá había preparado abundantes pastelillos de higos y de harina con miel. Con buen vino y sabrosa comida, animados además por la música, espontáneamente nos daban ganas de danzar. A María y a mí nos tocó abrir el baile. Mujeres y hombres separados nos levantamos de las esteras donde comimos sentados y comenzamos las danzas y los cantos tradicionales. Las mujeres danzaban rodeando a María y los hombres hicieron un círculo a mi alrededor. Recuerdo bien, entre el polvo que se levantaba, cómo los rostros alegres de los invitados estaban bañados en sudor. Así siguió la fiesta por 3 días. Cuando se terminó, me llevé a María a vivir a la casita que había preparado y donde esperaríamos la llegada de nuestro Hijo Jesús. Con los denarios que había ido ahorrando, conseguí lo indispensable para la vida diaria. Además, nuestros familiares y amigos nos habían hecho regalos. En los días siguientes, yo me apuré a hacer una cunita para el niño. Tuve que acostar a mi esposo en un establo. Desde pequeños aprendimos en la Biblia que son muy importantes nuestros antepasados. Sabemos bien a qué tribu pertenecemos y memorizamos el nombre de nuestros abuelos. Mi padre Jacob, mi abuelo Matán, mi bisabuelo Eleazar, mi tatarabuelo Eliud, y así hasta el rey David, de la tribu de Judá. Yo sabía muy bien que mi familia era originaria de Belén, al sur del país, a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Belén significa en hebreo la casa del pan. Es un pueblo famoso porque ahí nació el rey David. Ahí creció y anduvo cuidando de niños sus borregos, hasta que Dios lo eligió y lo convirtió en nuestro rey más famoso. Esto fue hace unos 800 años antes de que yo naciera, pero ese rey, antepasado mío, siguió siendo importante porque, de acuerdo a las profecías, uno de sus descendientes sería el Mesías, el enviado de Dios para salvarnos. Así lo dijo el profeta Samuel: un descendiente tuyo consolidará tu reino y estará en su trono real para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu descendencia y tu trono permanecerán por siempre. También el profeta Miqueas anunció: de ti, Belén, pequeño entre los pueblos de Judá, sacaré el que ha de ser el jefe de Israel. Mi papá era de Belén, descendiente de reyes, pero nosotros ya éramos pobres, y precisamente por necesidad mi padre Jacob salió a buscar trabajo hasta que nos establecimos en Nazaret. Todo esto viene a cuento porque cuando el embarazo de María ya estaba muy adelantado, el emperador romano Augusto sacó un edicto ordenando que todos debíamos censarnos en nuestro pueblo de origen. Con el censo, los romanos aumentaban el control de toda la población para cobrarnos más impuestos por familia. Sabiendo esto, algunos paisanos comenzaron a protestar. Pero, ¿qué podíamos hacer contra los romanos? No nos quedaba más que obedecer. Tuve que hablar con mi esposa. Ambos estábamos preocupados por su embarazo. Tenemos que ir hasta Belén para empadronarnos.
Ay, José, pero si el niño ya casi llega, yo creo que no puedo hacer ese viaje tan pesado. Lo entiendo bien, María, pero no me queda de otra. Mira, voy a pedir prestado un burro para ti y trataremos de irnos despacio para que no te canses tanto. No, José, ¿y si nace el niño en el camino? Me da miedo tenerlo sola. Aquí va a ayudarme mi mamá, pero si estamos lejos, no podemos hacer otra cosa. Sabes que con los romanos no se juega, y si no vamos tendrás al niño en la cárcel. Dios nos ayudará, María. Normalmente se hacen 3 jornadas de camino, pero para que mi esposa no se fatigara tanto, hicimos 4 días. Yo iba con la esperanza de que alguno de los parientes que tenía en Belén nos diera hospedaje por unos días, aunque no estaba tan seguro de esto porque hacía años que no frecuentábamos. Cuando finalmente llegamos a Belén, encontramos el pueblo lleno de gente. Éramos muchos los descendientes de mi pariente David. Bueno, por algo dicen que tuvo tantas mujeres. Así que los parientes que visitamos nos dijeron que lo sentían mucho, pero que ya no tenían lugar. En una de las 2 posadas todavía encontré espacio, pero con tanto peregrino habían elevado hasta el cielo los precios de alojamiento y no me alcanzaba para pagar. Lamenté mucho no tener un poco más de dinero. ¿A dónde iríamos? María ya estaba muy cansada y nerviosa, porque sentía que la hora del parto estaba muy cerca. Me puse a preguntar dónde podía pasar la noche con mi esposa, y me dijeron que, a la salida del pueblo, se había juntado gente en una especie de campamento de Galileos. Para allá nos fuimos. Ya era de noche. Al poco rato, María empezó a sentir los dolores porque el niño ya venía. Me preocupé mucho. ¿Qué iba a hacer? ¿Quién podía ayudarla? ¿A dónde llevarla si estábamos prácticamente en descampado? Alguien me indicó una cueva donde encerraban de noche a los animales. Llegamos a la gruta, pero olía feo y estaba muy sucia. Era lógico, siendo establo nocturno de vacas, borregos y mulas. Me afligía tener que llevar a mi esposa ahí, pero no había tiempo para seguir pensando, ya urgía y no teníamos otro lugar. Medio limpié un rincón con unas varas, junté un poco de paja y ahí ayudé a mi esposa a que se recostara. Qué apuros pasamos. Yo nunca había estado en un parto. Salí a pedir ayuda entre las gentes que estaban acampando y gracias al Altísimo me recomendaron a una mujer que tenía experiencia. Recuerdo bien su nombre, se llamaba Saquel. Le conté de nuestra situación y me hizo el favor de ayudar a María. Cuando llegamos a la cueva, vio a mi esposa y me dijo: el niño ya está por llegar. No te quedes ahí parado. Corre a buscar agua caliente y trapos. Los hombres habían hecho una fogata y alguno me ayudó a conseguir un balde para calentar agua. Cuando regresé a la cueva, vi el rostro sudoroso de María, cambiado por los dolores. Saquel la animaba. Respira hondo y aprieta los dientes. Otra vez. Te cuesta más porque es tu primer niño. De nuevo empieza a pujar fuerte que ya viene. Como no podía ayudar en nada y solo veía sufrir a mi esposa, me salí. Pasó un rato que se me hizo eterno y finalmente oí gritar al niño. Le di gracias al Altísimo, todo había salido bien. Me llamaron para que entrara a conocer al recién nacido. María estaba agotada, acostada sobre la paja. Saquel me dio a la criatura envuelta en un pañal. Es un niño y muy bonito. Felicidades, abrázalo. Con mucho cuidado, casi que con miedo, tomé a mi niño y lo estreché un momento con cariño. Era mi hijo, tan pequeño y tan frágil. Luego se lo devolví con mucho cuidado a María para que lo amamantara por primera vez. Después de los largos sufrimientos y fatigas, María se adormeció con el niño en su pecho. De corazón le agradecí a Saquel su valiosa ayuda. Me respondió en voz baja: dale gracias al Altísimo que salió todo bien. Ahora, déjala descansar y tú también trata de dormir un poco. Ya es muy tarde. Como pude, me acomodé junto a la pared de la cueva, me tapé con mi túnica y empecé a dormitar mientras amanecía. Pero no pasó mucho tiempo, cuando oímos un alboroto que se acercaba. Unos pastores con antorchas aparecieron a la entrada de la cueva preguntando si ahí había nacido el Mesías. Rápido me levanté y me puse en guardia. María, sorprendida y confundida, se enderezó con el niño en su regazo. Un viejo pastor casi sin pelo, que parecía dirigir al grupo, dijo a los demás:
aquí está el niño con su mamá en un pesebre. Es cierto lo que nos dijeron. Saquel, la partera, se acercó y me dijo en voz baja: ten cuidado, los pastores tienen fama de ladrones. Pero yo veía que estas gentes no tenían ni alma, ni mala cara ni malas intenciones. Otro pastor, al ver nuestra cara de sueño, expresó: discúlpenos que vengamos ahorita, pero el que nos avisó del nacimiento del Mesías nos dijo que viniéramos pronto a verlo. ¿Y quién les avisó?, pregunté yo. Mira, estábamos durmiendo en el campo con nuestros borregos, cuando un ángel con túnica resplandeciente nos dio la noticia: hoy ha nacido el Salvador, el Mesías. Esta es la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Por eso vinimos. Esas palabras nos llenaron de sorpresa. Era otra señal de Dios sobre nuestro niño. María les mostró al recién nacido dormido y todos se acercaron a verlo. Algunos lo acariciaban. El viejo pastor le puso sus 2 manos sobre la cabecita, en señal de bendición. Otro pastor dijo: les trajimos un poco de queso, leche y miel. Yo les agradecí su generosidad, pues ellos también eran tan pobres como nosotros. Después de esto, los pastores se fueron alabando a Dios por haber visto al niño. Me llamó la atención que fue un ángel con túnica resplandeciente el que les anunció el nacimiento y les pidió que vinieran. También en mi sueño fue un joven vestido con ropas blancas y brillantes quien me aclaró las cosas. Qué extraños son los designios de Dios. Se comunica con gente como nosotros o los pastores, que somos de los más pobres. De lo que nos regalaron los pastores le di a Saquel leche y queso en agradecimiento por todo lo que nos había ayudado. Ella no quería aceptar nada, pero al final tomó esos regalos y regresó con su gente al campamento. La sorpresa que nos dieron los magos. Al día siguiente fuimos a registrarnos a Belén, cumpliendo con el censo. Luego compré algo de comida y regresé con María y el niño. Teníamos que esperar unos días antes de poder hacer el largo viaje de regreso a Nazaret. Esa misma tarde recibimos otra sorpresa. Estábamos fuera de la cueva. De pronto comenzamos a oír algunos perros que ladraban y luego vimos que se aproximaba una caravana. Yo pensé que eran comerciantes que iban de paso, pero me sorprendí al ver que se salían del camino y se dirigían al campamento donde estábamos. Eran varias gentes, unas montadas en camellos y caballos, otras venían a pie. Se detuvieron a preguntar algo y luego llegaron frente a nosotros. Los sirvientes ayudaron a bajarse a los que venían montados sobre los camellos, como que prepararon algo y luego nos saludaron. Buenas tardes, venimos buscando al rey de Israel. Nos quedamos sin saber qué decir, muy sorprendidos. Siguieron diciendo con calma: no se asusten ni se sorprendan. Venimos de países lejanos del oriente. Estudiando los cielos vimos aparecer la estrella del rey de Israel y venimos a adorarlo. Damos gracias al Altísimo que finalmente lo hemos encontrado. Y sin decir más, ante María y el niño se arrodillaron y se inclinaron hasta que su frente tocó el suelo pedregoso. Pero a ellos no les importó manchar sus lujosas vestimentas. Era todo muy solemne. Yo estaba como paralizado al darme cuenta de que eran personas importantes. Sus sirvientes les dieron unas cajitas muy adornadas que abrieron ante Jesús. Uno le ofreció monedas de oro, el segundo incienso y el tercero mirra, un perfume costoso. Yo terminé recibiendo los regalos y solo hasta entonces les pude hablar. Señores, muchas gracias. No se hubieran molestado. ¿Pero quiénes son ustedes? Nos dedicamos a estudiar las estrellas para conocer el futuro. Por eso nos dimos cuenta de la aparición de una nueva estrella que anunciaba que este nuevo rey había nacido. Esa misma estrella es la que nos vino guiando. María les preguntó: ¿y por qué vinieron con nosotros a este lugar? Muy buena pregunta, señora. Al principio creímos que el nuevo rey nacería en un palacio. Por eso fuimos primero a Jerusalén a ver al rey Herodes. Pero él no sabía nada, cosa que nos extrañó mucho. Consultó a los sacerdotes y ellos fueron los que les dijeron que nacería en Belén. Gracias a Dios, al salir de Jerusalén volvió a aparecer la misma estrella que nos había guiado para llegar a este país. Como un signo de agradecimiento, mi esposa les ofreció al niño para que lo abrazaran. Los tres lo tomaron en sus manos con mucho respeto y cariño.
Las gentes que vieron la llegada de la caravana y la visita de estos personajes estaban muy admiradas. Nosotros seguíamos de sorpresa en sorpresa. Primero los pastores y ahora estas gentes tan importantes que venían a ver nuestro niño. Me costaba mucho entender y aceptar que nuestro niño, nacido en un establo maloriente, fuera un rey. Tal vez mi hijo también llegaría a convertirse en rey como mi antepasado David. Él también había nacido en una familia muy pobre. Dios tiene sus designios. Pocos días después, cuando María se sintió mejor, iniciamos el camino de regreso a Nazaret. Nos cuentan los evangelios apócrifos. Un relato titulado El nacimiento de Jesús de la Edad Media, aunque basado en algún escrito más antiguo, posiblemente del siglo II, nos presenta la siguiente versión del nacimiento de Jesús. El objetivo es subrayar la virginidad de María y mostrar la natividad de Jesús como un acontecimiento portentoso. José está presente y busca a quien ayude a María en el parto. La descripción es muy poética y describe cómo toda la creación se queda en suspenso en el momento en que Cristo nace. Cuando llegaron a Belén, como no había otro lugar, se establecieron en una gruta junto con los animales. José va a buscar una partera que ayude a María, que está a punto de dar a luz. Providencialmente encuentra una mujer llamada Zaquel. Esta le pregunta a José: ¿quién es la mujer que va a dar luz en la cueva? José le responde: María, mi esposa, que ofreció y fue educada en el templo. Que creció y fue educada en el templo. Aunque es mi esposa, ya está embarazada por obra del Espíritu Santo. Ven y lo verás. Llegan a la cueva, que está llena de esplendor, y José le dice a María: María, te he traído una partera, Zaquel, que se quedó en la entrada de la cueva porque a causa del resplandor ella no puede entrar. María sonríe y le pide a la partera que pase. Esta estuvo varias horas con María y en el momento del parto exclamó: Gran Dios, ten misericordia de mí, porque esto jamás se ha visto ni oído, que unos senos estuvieran llenos de leche y que un niño después de nacer dejara que su madre siguiera siendo virgen. No hubo sangrado ni dolor en el parto, y ella sigue siendo virgen. Más tarde Zaquel cuenta lo que vivió. En ese momento todo quedó inmóvil, hasta el viento cesó. No se movía ninguna hoja del árbol, no se oía ningún ruido. Hasta los arroyos quedaron inmóviles, no se escucha ninguna voz humana, como si el tiempo se hubiera detenido. Todo fue envuelto por el temor y el silencio. Luego, el poder de Dios se manifestó abiertamente. La joven se quedó mirando fijamente al cielo. Cuando la luz vino, María adoró al que había dado nacimiento. El niño, como el sol, era brillante, hermoso, una delicia de verlo. En el momento en que nació, la voz de muchos seres invisibles proclamó: Amén. La luz se multiplicó al punto de oscurecer al mismo sol. La gruta se llenó de luz radiante y del más suave perfume. La luz nació como el rocío que desciende de los cielos a la tierra. Yo estaba absorta, maravillada. Esa luz tomó la forma de un niño recién nacido. Yo me incliné y lo toqué. Luego lo levanté en mis brazos y quedé asustada, porque ese niño no pesaba como los otros niños, y todo él brillaba resplandeciente. Mientras lo sostenía en mis brazos, él me sonrió con la más hermosa sonrisa. Abrió los ojitos y se me quedó viendo. De repente, una gran luz brotó de su mirada y llegó a mis ojos como el brillo cegador de un relámpago. Finalizamos nuestro segundo capítulo. Vamos a subir el siguiente video, que es el capítulo número 3, que se llama Me tocó ponerle el nombre a Jesús. Chao, nos vemos en el siguiente capítulo.